Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en otro programa de Simplemente Jesús. Damos gracias al Señor por Radio Bíblica Siloé, que está constantemente compartiendo la sana doctrina para la edificación del pueblo de Dios. No sé si todos recuerdan, pero estamos en una serie titulada El legado de la Reforma, donde nos encontramos exponiendo las 5 solas: sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, y hoy veremos nuestra última sola, que es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y con el mensaje de hoy vamos a concluir con esta serie. Para esto, mis hermanos, para el mensaje de hoy, quiero que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Vamos a leer del versículo 33 al 36. Yo solamente voy a predicar del 36, pero quiero que leamos todo para ver el contexto. Romanos 11, versículo 33 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Señor, te quiero pedir que seas tú hoy hablando a través de la Escritura, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a nuestras vidas, Señor. Te pido que me ayudes a mí a exponer tu palabra, a hablar con precisión, a hablar con claridad y a hablar con la autoridad de tu palabra, Señor. Y te pido por mis hermanos, Señor, que vayan a escuchar este programa, para que puedan estar atentos, Señor, a lo que tú hoy nos quieres enseñar a través de esta enseñanza, Padre, y que todo lo que está en nuestras mentes y que nos distrae o que no nos deja tener la debida atención, que tú lo hagas aparte, Señor, y que podamos estar únicamente concentrados en lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Gracias, Señor. Gracias por Radio Bíblica Siloé, gracias por este programa de Simplemente Jesús, con el cual podemos compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el mensaje de hoy lo voy a dividir en 3 puntos. Todo va a estar basado en el versículo 36. Veremos que todas las cosas son de Dios. Luego veremos que son por Dios. Y por último, que son para Dios. Punto número 1, de Él. Punto número 2, por Él. Y punto número 3, para Él. Pero quiero que veamos primeramente el Salmo 115, versículo 1. Dice el salmista David: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. David reconoció que dentro de nosotros hay algo que reclama la gloria. Seamos sinceros, nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos elogien, que nos aplaudan. Nos gusta llevarnos el mérito por todo lo que hacemos y nos molesta cuando no somos el centro del mundo. El hombre del siglo XXI vive para sí mismo. El hombre es un ególatra de nacimiento. ¿Saben lo que significa ególatra? La palabra ególatra es un término que hace referencia a un tipo de personalidad que destaca por mantener una actitud de veneración y adoración exagerada hacia sí mismo. Un ególatra es una persona que se adora a sí misma, se venera a sí misma. Es una persona que ha hecho de sí mismo un ídolo. La idolatría consiste en darle a cualquier otra cosa o criatura el primer lugar en nuestras vidas que solo Dios merece. El ser humano, por causa de su pecado, se ha puesto en ese primer lugar y ha excluido a Dios de su vida. Algunos dirán, sí,
Pero ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Que es de lo que venimos hablando en esta serie de la Reforma. Bueno, muchos e incluso cristianos tienen una idea de la salvación muy antropocéntrica. Pensamos que toda la Biblia gira en torno a nosotros. Pero la realidad es que si resumimos el mensaje central de las Escrituras, podemos decir que la Biblia se trata de Dios dándose a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones del mundo para su propia gloria. La Biblia, mis hermanos, no trata de nosotros, trata de Dios, el cual se ha dado a conocer por medio de Jesucristo para su gloria. Estamos muy equivocados si pensamos que Dios nos salvó porque Él vio algo bueno en nosotros, o porque nosotros escogimos a Dios, o si incluso pensamos que Dios nos salvó para hacernos felices. La Biblia jamás habla de eso. Ahora, alguno dirá, ¿estás diciendo que si soy salvo no soy feliz? No, no estoy diciendo eso. Cualquier persona que se arrepiente y cree en Jesucristo y experimenta la realidad de la salvación va a ser una persona feliz. Será una persona bienaventurada. Y no hay mayor felicidad en esta vida que saber que ahora somos hijos de Dios. Pero mis hermanos, la Escritura nunca nos dice que Dios nos salvó para ser felices. La felicidad que se produce en nosotros es un agregado, pero no es el motivo por el cual Dios salva a los pecadores. Los reformadores se hicieron una pregunta. ¿Por qué Dios salva a los pecadores? ¿Cuál es el fin por el cual el Señor ideó un plan de redención en Cristo? Y ellos respondieron con estas palabras. Soli Deo Gloria. Que significa que todo es para la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios busca su propia gloria en nuestra salvación. John Piper dijo, la vindicación de la gloria de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Y la exaltación de la gloria de Dios es la meta de nuestra salvación. Yo fui salvado para que se manifieste la gloria de Dios. Y ahora que soy salvo, debo vivir motivado para la gloria de aquel que me compró con su preciosa sangre. El Catecismo Menor de Westminster comienza con esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Si alguien viniera y te preguntara, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre o de tu existencia? Y contesta el Catecismo Menor de Westminster diciendo que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mi hermano, para eso Dios te dejó en este mundo, para que lo glorifiques y para que goces de Él. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos de la carta son la exposición teológica más profunda y amplia en toda la Biblia sobre la gran historia de la creación y de la redención. En esos 11 capítulos, en los primeros 11 capítulos, el apóstol aborda varios temas como la creación, el papel de la ley en la vida del cristiano, la justificación por la fe sola, el rol de Jesús como nuestro segundo y mejor Adán, el obrar del Espíritu Santo en los redimidos, la soberanía de Dios en la elección de los pecadores, el plan de Dios para Israel y las naciones del mundo, entre otros asuntos teológicos y prácticos para nosotros. Y Pablo concluye en el capítulo 11, versículo 33 al 36, con estas palabras que habíamos leído ya anteriormente. Dice el apóstol, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Luego de todas las verdades que Pablo habla,
termina alabando y atribuyéndole la gloria al Señor, reconociendo que todo existe por Él y para Él. Nosotros deberíamos responder de la misma manera al considerar lo que Dios ha hecho por su pueblo. Ahora sí, mis hermanos, pasemos directamente al mensaje. Esto era solo a modo de introducción. Veamos nuestro primer punto. Veamos que todas las cosas son de Dios. Son de Dios, son de Él. Versículo 36. Porque de Él, dice Pablo, y para Él y por Él son todas las cosas. Porque de Él. Lo primero que debemos entender, que todo es de Dios. Tanto lo visible como lo invisible es del Creador. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y luego dice Pablo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol dice que absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, procede del Padre. Y eso lo podemos ver en Génesis. ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí Moisés empieza a narrar que Dios, por medio de la palabra y su inmenso poder, comienza a crear y dar forma a todo lo que vemos hoy. El mundo, los mares, la tierra, animales, estrellas, galaxias, y su obra maestra, hecha a su imagen y semejanza, el hombre. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te rodean. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Y en el Salmo 33, versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Mis hermanos, es imposible ver la creación y decir que no hay Dios. Porque claramente, al ver la creación, nos lleva a la conclusión de que alguien tuvo que crearlo. Porque todo este mundo, todas las cosas que vemos en este mundo, todo está en su debido lugar. Todo está bien organizado. Dios creó todas las cosas del ex nihilo, es decir, de la nada. Por eso la mayoría de los astronautas, cuando llegan al espacio, dicen que es imposible no creer en Dios. Porque ven este vasto e inmenso universo y concluyen de que alguien, no algo, alguien tuvo que originar todo. Tuvo que originar todas las cosas. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo es que las cosas que vemos en este mundo manifiestan el poder y la deidad de Dios. De modo que las personas no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir, no, yo no creo en la existencia de Dios. Nadie tiene excusa. Porque ya Dios se ha mostrado, se ha dado a conocer a través de la creación del mundo. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El doctor John Whitcomb, él decía lo siguiente, y voy a citar sus palabras. Al igual que un edificio requiere un constructor, la creación exige a un creador.
Y al igual que un diseño excepcional señala un diseñador dotado, nuestro asombroso universo revela la gloria de un creador increíble. Las maravillas de Dios nos rodean y estas maravillas revelan mucho sobre nuestro creador. Por la creación, dice él, vislumbramos su poder, sabiduría, majestad y cuidado. La creación le habla a aquellos que escuchan. Mi hermano, con ver la creación, tú estás viendo un poco de cómo es tu Dios. Estás viendo la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, el cuidado de Dios. Ahora, hasta aquí hemos hablado de la creación, pero también debemos hablar de la salvación. Recuerden el contexto, Pablo viene hablando de la gracia y la misericordia de Dios. Y si volvemos a leer el pasaje, versículo 36, dice Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. Debemos hacernos una pregunta. ¿Quién es el originador de la salvación de los pecadores? ¿Quién es el originador de la salvación de los pecadores? ¿Quién ideó ese plan de redención a través de Jesucristo? La respuesta es Dios. Así como Él creó todas las cosas, así también Él es el originador de la salvación de nuestras almas. Mis hermanos, nuestra salvación fue originada desde la eternidad. Eso es lo que nos muestra la Escritura. En Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes que Dios creara todas las cosas, Él había escogido a un grupo de entre la raza humana para que sea su pueblo. Para que sea su pueblo, para que sea un pueblo santo y sin mancha. Nosotros fuimos predestinados para ser adoptados como hijos por medio de Cristo. ¿Y cuál fue la base por la cual Dios nos escogió? El versículo 5 dice que Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser sus hijos. Mi hermano, mi hermana, si tú hoy estás en Cristo, no es porque un día te despertaste con ganas de ser cristiano, no es que un día te caíste de la cama y dijiste, oh, qué ganas de ser cristiano. La Biblia dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados, ajeno a Dios. No le interesa al Señor en lo más mínimo, no le interesa al Señor. Así viene toda persona a este mundo. Pero Dios te amó con amor eterno y te escogió para que hoy seas su hijo por medio de Jesucristo. Y eso también lo vemos en el Antiguo Testamento. Uno puede leer el Antiguo Testamento y preguntarse, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Qué diferencia había entre Israel y el resto de los pueblos? La realidad es que no había ninguna. No había ninguna diferencia. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablando de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Increíble. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo los escogí a ustedes porque yo quise escogerlos. No piensen que ustedes tienen algo en especial que el resto de los pueblos no tienen. No. Incluso ustedes son el pueblo más insignificante. Versículo 8.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. De vuelta a lo mismo, Dios amó al pueblo de Israel. ¿Por qué? No sé por qué. Porque quiso amarlo. Y porque quiso amarlo, lo escogió. Dios mostró su gracia y misericordia con Israel, el cual era el pueblo más insignificante de todos, para que vean quién es el Dios vivo y verdadero, para que se manifieste que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Jehová, que tiene misericordia. Salmo 3.8 dice que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Le pertenece a Dios. Repito, la Biblia no es un libro que nos habla de cuánto nosotros amamos a Dios, sino que al contrario, nos muestra el amor de Dios hacia un pueblo rebelde y obstinado. Nos muestra cómo Dios ama a los pecadores y cómo los salva a través de Jesucristo. Ahora veamos nuestro segundo punto. Ya hemos visto que todas las cosas son de Dios, ahora veamos que son por Dios, por Él. Versículo 36, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, por Él. Dios no solo es el creador, sino también el sustentador. En el Salmo 145, versículo 7, dice el salmista que Dios hace subir las nubes de los extremos de la tierra, Él hace los relámpagos para la lluvia y Él saca de sus depósitos los vientos. Es Dios el que tiene control de la naturaleza, mis hermanos. En el Salmo 104, versículo 24 al 27, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Dios es el que sustenta a los animales de este planeta Tierra. Él le da la comida a cada uno de ellos. Él los cuida. Job, capítulo 26, versículo 7, dice Job: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y en Lucas, capítulo 12, versículo 24, dice, este es el Señor Jesús hablando, dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y dice Jesús: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Increíble. Jesús está diciendo, así como Dios alimenta a todas las aves, a todos los seres vivientes, todos los seres vivos, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros, que valemos mucho más que las aves? Pablo nos muestra que Dios, a través de Cristo, sustenta este universo. En Colosenses 1:17 dice acerca de Jesús: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo este universo subsiste gracias a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el autor de Hebreos acerca de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, que el mundo se mantenga como se mantiene hoy en día es gracias al poder sustentador de nuestro Dios. A través de su omnipotencia, Él hace que cada cosa funcione para el fin que fue creada. No es que Dios creó el mundo y lo dejó ahí a la deriva, bueno, que se maneje solo, a ver, que se arreglen como puedan. No. Dios creó y Dios sustenta.
Ahora, esto mismo sucede en la salvación. Dios es el originador, pero también es el que ejecuta tal obra en los corazones de los pecadores. Lo voy a volver a repetir. Dios es el originador, pero también es quien ejecuta esa obra de la salvación en los corazones de los pecadores. El cirujano del alma es Dios, no el hombre. El cirujano del alma es Dios, no el hombre. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, allí se nos narra el antes y después de nuestra conversión. Y dice el apóstol Pablo, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros éramos cadáveres, sin vida. No podíamos percibir las cosas espirituales. Dice Pablo que seguíamos la corriente de este mundo, hacíamos la voluntad de la carne. La carne nos gobernaba y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El hombre intervino. No, eso no es lo que dice el pasaje. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, el Señor intervino para manifestar su misericordia para con nosotros, amándonos y dándonos vida en Cristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. De vuelta, mis hermanos, el operador de la salvación es Dios, nunca es el hombre. En Juan 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que solo aquel que nace de nuevo puede entrar al reino de Dios. Pero ¿quién puede producir ese nuevo nacimiento? Solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice Jesús en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo el Señor, específicamente el Espíritu Santo, puede hacer posible cada aspecto de la salvación. La redención, la justificación, la santificación, la adopción, la propiciación, todo es obra de nuestro soberano Dios. Y por último, mis hermanos, quiero que veamos que todo es para Dios. Ya hemos visto que todo es de Dios, por Dios, y ahora veamos que es para Dios, es para Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Si Dios es el originador, creador, sustentador y ejecutador de todas las cosas, es lógico que todo sea para Él. Un ejemplo de esto es el relato de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en los primeros capítulos del libro de Éxodo. El libro inicia describiendo que el pueblo de Dios es esclavo en esta tierra ya por 400 años. Pero el Señor lleva a cabo su salvación para darse a conocer a Israel, pero también para ser glorificado por todas las naciones. Los egipcios y el faraón fueron instrumentos para este propósito. Éxodo 9, Dios habla al faraón por medio de Moisés. Éxodo 9, versículo 16 dice,
y a la verdad, este es Dios hablándole al faraón, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti que mi poder. ¿Y qué más? Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso te he puesto a ti, faraón, en ese lugar. Para que las personas vean mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Increíble. En Isaías 63, versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Está hablando del pueblo de Israel. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios pastoreó a este pueblo? Y dice Isaías, para hacerte nombre glorioso. Y en Isaías 49, versículo 3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El propósito de Dios al escoger a Israel era que Él sea glorificado. En ti me gloriaré. Dios tenía un propósito al escoger y pastorear a Israel. Era manifestar su gloria. Que los pueblos paganos vieran quién es Jehová de los ejércitos. Aquel que hace justicia y misericordia a millares. En Efesios capítulo 1 versículo 6, Pablo nos dice el fin por el cual Dios nos escogió. Y dice Pablo que Dios hizo todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vean esas palabras, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 12 de Efesios capítulo 1 se repite la misma palabra, para la alabanza de la gloria de su gracia, y en el versículo 14 también, para la alabanza de la gloria de su gracia. La escritura es clara, mis hermanos. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, para que sea manifestada su gracia sobre personas que no merecían nada. Y Pablo concluye diciendo, en el versículo 36 de Romanos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando dice por los siglos, se refiere tanto en el pasado, presente y futuro, la gloria le pertenece a Dios, y exclusivamente a Dios, y podemos nosotros decir amén, junto con el apóstol Pablo. La salvación es una obra 100% originada, planificada y ejecutada por Dios, con el propósito de recibir la gloria. A modo de aplicación, mis hermanos, para ya ir terminando con el mensaje, se decía que Johann Sebastian Bach firmaba cada una de sus obras con las siguientes letras: SDC, SDC, Soli Deo Gloria. Este hombre fue considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, pero él sabía que todo su talento y dedicación era para Dios, por Dios y para Dios. Mis hermanos, hoy hemos visto que todo es para la gloria del Señor. Robarle esa gloria es un pecado. Querer vivir para mí mismo, centrado en mí mismo, motivado por mis logros y por mis éxitos, eso es aborrecible delante de Dios. David decía, no a nosotros la gloria, no a nosotros. Dios no te salvó para que vivas para ti mismo. Su propósito para contigo es que le des la gloria en todo. 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tus estudios, ya sea que estudies medicina, abogacía, ingeniería, lo que sea, esfuérzate, sé valiente en tus estudios. Si tienes que sudar, suda. Si tienes que dormir tarde, duérmete tarde para rendir los exámenes, pero hazlo todo para la gloria de Dios. Tu trabajo, donde sea que Dios te haya puesto, te guste o no te guste, porque no todos los trabajos nos gustan, hazlo para la gloria del Señor. Y créeme que cuando tu motivación es que Dios sea exaltado a través de lo que haces, eso lo cambia todo. La perspectiva lo cambia todo.
tus dones y talentos. Utilízalos para su gloria, no para exhibirte. Oh, miren cómo sirvo a Dios. Miren qué clase de cristiano soy. Miren mis talentos, miren mis dones. No. Que Dios sea exaltado a través de tu servicio para la edificación de la iglesia. Tu matrimonio, tu familia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia para la gloria de Dios. Esposas, sujétense a sus esposos para la gloria de Dios. Padres, críen a sus hijos en el temor del Señor para la gloria de Dios. Lee la Biblia para la gloria de Dios, para que cada día más conozcas a aquel que te salvó y tú puedas decir, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mi hermano, ora para la gloria de Dios, para que Él cada día más sea una realidad visible en tu vida y donde sea que Él te coloque bajo su divina providencia, Él sea exaltado, admirado, glorificado, que su nombre sea famoso por medio de tu testimonio, y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho y vean quién es aquel que salva a los pecadores y que los hace nuevas criaturas. Predica el Evangelio para la gloria de Dios, para que otros se salven y conozcan a Jesucristo. Mi hermano, Dios te salvó para su gloria. Que esa sea la motivación de tu vida. Y para aquellos que no conocen al Señor, tienen que saber que robarle la gloria a Dios es un pecado que Él condena. Es un pecado que Él condena. Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí Juan da una lista y menciona a los idólatras. Y no se refiere solamente a aquellos que adoran a ídolos de madera o de metal, sino a aquellos que han hecho de sí mismo su Dios. Amigo, amiga, la triste noticia es que tú, por causa de tu pecado, vives para ti mismo. Tú no sales de tu ombligo. A ti te importa tu éxito, tus metas, tus riquezas, tu prosperidad. Tú vives para ti y no vives para Dios. A ti no te interesa Dios en lo más mínimo. Dios es algo ausente en tu vida. Por eso, tú eres merecedor de la justicia de Dios. Pero hay una buena noticia. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, vino a este mundo a recuperar aquello que se había perdido. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, y cumplió toda la ley de Dios, hasta el punto de decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús siempre vivió para la gloria de Dios. Y fue a la cruz para llevar la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Para que tú hoy puedas acercarte al Señor en arrepentimiento y fe. Por eso, hoy Dios llama a los pecadores a que abandonen su pecado, a que lo confiesen delante de Él y crean en su Hijo Jesús, quien murió, resucitó y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre. Hoy puedes recibir vida eterna y perdón de pecados si crees en el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra predicada. Gracias, Señor, por este texto de Romanos 11:36, Padre. Gracias porque podemos ver que todo proviene de ti, Padre. Que todo es por ti y que todo es para ti, Señor. Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, porque tú no nos has salvado para nosotros mismos. Tú nos has salvado para tu gloria. Tú has escogido un pueblo y los has redimido en Cristo Jesús para tu gloria, Padre. Y que nosotros, que cada uno que haya escuchado este mensaje, podamos vivir bajo esa motivación. Que todo lo que hagamos, podamos hacerlo para tu gloria. Que todo lo que hagamos, podamos ver cómo tú te llevas la gloria. Padre, que tú nos ayudes a vivir bajo esta motivación, Padre.
Guárdanos de no caer en querer vivir para nosotros mismos, de querer exaltarnos a nosotros mismos, de querer pensar de que somos más importantes de lo que verdaderamente somos. Señor, protégenos de esa idolatría que llevamos dentro de nosotros mismos. Protégenos de nuestro engañoso corazón y ayúdanos a ver que tú haces todas las cosas para tu gloria, Padre. Y algún día, cuando Cristo vuelva, eso se cumplirá de manera definitiva, porque todo tu pueblo estará por toda la eternidad dándote la gloria a aquel que nos salvó y a aquel que nos compró con su preciosa sangre en esa cruz del Calvario, a tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Dejamos esto en tus manos y que tú sigas transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora que hemos terminado la serie de la Reforma, quiero decir unas palabras finales. Como todos saben, este programa ha estado emitiendo hace más de 3 años en Radio Bíblica Siloé y queremos comunicar que dejaremos de transmitir los programas. Esta decisión ya hace un tiempo que la venía considerando y a través de mucha oración y hablando con mi pastor llegamos a esta decisión. Actualmente estoy teniendo nuevos compromisos, nuevas tareas y bueno, no me están dando los tiempos suficientes para dedicar al programa. Entonces, damos gracias al Señor porque sabemos que muchas personas se han beneficiado del programa, no solo de la Iglesia Graciada, sino de otras congregaciones. Y doy gracias al Señor por haberme utilizado para la edificación de su iglesia a través de esta plataforma. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado y que siempre han estado en sintonía con el programa. Y recuerden que Radio Bíblica Siloé seguirá transmitiendo en vivo y hay muchos programas de los cuales se pueden beneficiar y edificar. Quiero terminar con una oración dando gracias al Señor por simplemente Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por este programa radial. Gracias, Padre, porque hoy, bueno, de alguna manera ya se concluye este ministerio, Señor. Ha sido, Padre, para mí un honor haber predicado y haber enseñado tu palabra a mis hermanos a través de esta plataforma, Señor. Siempre digo que la tecnología es muy buena si se utiliza para tu gloria, Padre. Y gracias, Señor, por estos medios que tú nos has dado y que podemos predicar tu palabra, que podemos enseñar tu palabra y que otros hermanos se pueden beneficiar de ella. Gracias, Señor, por todos los hermanos que me han estado apoyando a lo largo del ministerio. Gracias también, Señor, por los hermanos de Radio Bíblica Siloé, Juan, Jacqueline y aquellos hermanos que están al control de los controles. Y gracias, Señor, porque, bueno, hoy llegamos a la conclusión de este ministerio, pero sabemos que la radio seguirá funcionando y te pedimos que tú sigas bendiciendo y prosperando a esta Radio Bíblica Siloé para que aquellos programas que ya están transmitiendo tú los puedas seguir haciendo, Señor, y que más hermanos se puedan seguir edificando y que también se sumen nuevos programas para que tu palabra sea predicada, que sabemos que hoy es muy importante llevar la sana doctrina, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, y que, bueno, como el mensaje que vimos hoy, Padre, todo es para tu gloria y espero que este programa de Simplemente Jesús haya podido ser para tu gloria, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.